Hola, soy el doctor Adolfo Casabé, médico urólogo del Hospital Durán y director médico del IME. El tema que hoy nos convoca es el diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil siempre fue un síntoma considerado solamente como un problema sexual, pero también mucha gente lo consideraba un problema de la pareja. Puede ser tanto un problema sexual únicamente, puede ser un problema de la pareja, pero hoy el diagnóstico y el tratamiento se basa también en abarcar si realmente el síntoma de disfunción eréctil no es un centinela de enfermedad vascular. Como vemos en esta diapositiva, la disfunción eréctil puede ser un predictor temprano y tardío de una enfermedad coronaria. En esta gráfica podemos ver varones sin disfunción eréctil pintados en amarillo y hombres con disfunción eréctil pintados en naranja. Y ustedes van a ver 4 marcadores de enfermedad inflamatoria endotelial, como la proteína C reactiva, la interleuquina 1 y 6 y el factor de necrosis tisular, que están francamente aumentados tanto al inicio del síntoma como pasado un año luego de haberse diagnosticado la disfunción eréctil. Entonces, es importante que cuando uno considera diagnosticar una disfunción eréctil no se limite únicamente al síntoma sexual. Este trabajo, presentado por cardiólogos de mucha jerarquía internacionales, encontraron que en casi todos los pacientes, 93%, la disfunción eréctil aparece en promedio a los 2 o 3 años antes de una enfermedad arterial coronaria. Y este otro trabajo, presentado en la revista JAMA, una revista médica muy importante mundialmente, pudo determinar que en un seguimiento de más de 2.500 hombres, al año, después de haber diagnosticado la disfunción eréctil, 2% de los varones tuvieron un evento cardiovascular. Y a los 5 años, el 11% ya había tenido un evento cardiovascular. Como ustedes podrán ver, las arterias cavernosas, al tener un menor diámetro que las arterias coronarias, cuando comienza a ver la composición de placas de ateroma que van ocluyendo la luz de las arterias, las primeras manifestaciones por lo general son las arterias de pequeño calibre. En este caso, las más chiquitas son las arterias cavernosas. Si el proceso continúa avanzando, si no se detecta a tiempo los factores y las comorbilidades que llevaron a la obstrucción parcial en un principio de las arterias, vamos a encontrar que luego el síntoma aparece a nivel coronario. Y si seguimos más adelante, un accidente cerebrovascular puede ser la consecuencia de esta obstrucción. Por eso, cuando hablamos de disfunción eréctil, y me dirijo acá básicamente a los médicos, disfunción eréctil no es lo mismo que dar un comprimido. La disfunción eréctil puede ser la primera oportunidad para detectar factores que puedan conducir a un accidente vascular. El examen físico, que antiguamente el urólogo se limitaba únicamente a la próstata, hoy incluye la toma del diámetro de la cintura, el peso, la altura, la toma de la presión, la glucemia, o sea, todos factores que puedan condicionar a enfermedad vascular. Hoy por hoy, la evaluación diagnóstica de pacientes con disfunción eréctil son 3 capítulos. La confección de una completa historia clínica general y sexológica. Esto nos va a dar casi el 70% de los diagnósticos. Obviamente, lo completamos con un pormenorizado examen físico y exámenes de laboratorio. La historia clínica general y sexológica apunta a detectar las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, las dislipemias, a detectar hábitos como el tabaco, el alcohol, drogas, medicamentos que pueden influenciar sobre la función eréctil, como los antidepresivos, las hormonas, los antiprostáticos, los antihipertensivos, fundamentalmente los betabloqueantes y las tiazidas. Le preguntamos cómo fue el inicio de la disfunción eréctil, si fue desde toda la vida, o sea, primaria, o si fue una disfunción eréctil secundaria a un evento determinado. La frecuencia de su disfunción eréctil, ¿le pasa siempre? ¿Le pasa a veces? ¿Tiene alguna capacidad de penetración? Si penetra, ¿puede mantener esa erección hasta la eyaculación? Le preguntamos sobre erecciones matinales, sobre erecciones masturbatorias, cómo está con el deseo, cómo está con la eyaculación, tiene problemas con el orgasmo y si es posible,
hacemos una entrevista con la pareja para descartar factores que tengan que ver con el vínculo o factores que tengan que ver con disfunciones femeninas. El examen físico apunta a tomar la tensión arterial, el peso y la altura para sacar el Body Mass Index y el diámetro de la cintura. El examen urológico apunta a revisar bien el pene, los testículos, el tacto rectal para hombres mayores de 45 años. El examen vascular, la toma de pulsos periféricos. El examen endocrinológico para ver los caracteres sexuales secundarios, si presentan o no ginecomastia. Y un examen mínimo neurológico que es la realización de un reflejo bulbo cavernoso y de una sensibilidad peniana. Como verán, es un examen mucho más completo y es mucho más abarcativo que es simplemente prescribir un fármaco favorecedor de la erección. Cuando utilizamos laboratorio, que es de rutina, lo usamos para los análisis fundamentalmente apuntando a la parte glúcida y perfil lipídico, un PSA, un antígeno prostático para hombres por encima de los 45 años y un perfil hormonal que incluye la testosterona total y biodisponible. Si estas están mal, repetimos todo un perfil completo del sistema hormonal. Sintéticamente, nuestro abordaje apunta, primero, como ven en esta gráfica, a evaluar los factores de riesgo. Estos pueden estar controlados o sin control. Y si no están controlados, nosotros trabajamos multidisciplinariamente, haciendo las interconsultas necesarias a cardiólogos, clínicos, diabetólogos. Indicamos el ejercicio como una de las formas más importantes para prevenir enfermedad vascular y el abandono de los hábitos nocivos. La testosterona, como les expliqué, su corrección puede darnos realmente muchísimos beneficios sobre la recuperación de erecciones matinales, sobre el humor, sobre el sueño, sobre el deseo y las fantasías, el volumen eyaculatorio, el placer orgásmico y también a recuperar pacientes que no responden a drogas orales para la disfunción eréctil. El abordaje continúa con el examen de la próstata y del pene para descartar enfermedades benignas de la próstata, cáncer de próstata, enfermedad de Peyronie, que están íntimamente ligadas muchas veces a la disfunción eréctil. Y como dije anteriormente, la evaluación del vínculo sexual. Muchas veces encontramos que realmente el vínculo es lo que está roto y es muy difícil eso recomponerlo mediante pastillas. O encontramos mujeres con disfunciones sexuales que hay que tratarlas si ellas están dispuestas a mejorar. Por eso contamos con un equipo de médicos sexólogos, psiquiatras, que nos pueden ayudar al abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. Utilizando esta sencilla metodología de trabajo, ¿qué podemos diagnosticar? Pacientes donde el síntoma más importante es un deseo sexual inhibido. Pacientes con trastornos eyaculatorios, por ejemplo, eyaculación precoz, que rápidamente pierden la erección y ellos consideran que tienen un problema de erección y lo que tienen es un problema de control eyaculatorio. Insuficiente educación sexual. Muchas veces la consulta aborda temas que los pacientes descreen, piensan que un hombre a los 60, 70 años puede tener una segunda relación sexual en menos de 30, 40, 50 minutos y le explicamos cómo es los cambios naturales de la respuesta sexual relacionados con la edad. Como dije anteriormente, problemas vinculares, disfunciones femeninas y lo más importante también, las enfermedades subyacentes que esta metodología nos permite abordar. Podemos detectar enfermedades prostáticas, Peyronie, hipertensión, dislipemias, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, déficit de hormonas, aumento de la prolactina, diabetes, alcoholismo. Y esto realmente muchas veces surge de la primera entrevista de un varón que consulta por disfunción eréctil. Ahora, cuando tenemos que utilizar test específicos de diagnóstico, que es en la minoría de los casos, podemos utilizar el monitoreo de la rigidez peniana nocturna con un equipo denominado RigScan, que va a medir la posibilidad que el varón, bajo el sueño profundo, inducido por un fármaco, pueda tener erecciones normales. En caso de tener una erección que tenga en punta y base una rigidez de más o igual al 60% de por lo menos 10 minutos de duración, estamos hablando que estamos frente a un paciente que no tiene un problema orgánico, que cuando duerme tiene erecciones normales y por tal motivo ya tenemos el diagnóstico de una disfunción eréctil en el área emocional. El estudio vascular, que es el estudio más importante que se hace
en el mundo incluye el test de erección farmacológica, o sea, aplicar una droga que pueda provocar una erección, la evaluación vascular con ecodoppler, este es el estudio, digamos, más importante para determinar si existe o no obstrucción de las arterias, la cavernosometría y la cavernosografía para pacientes que tienen una disfunción eréctil primaria, o sea que nunca tuvieron una buena erección, y las arteriografías, estudios muy selectivos, arteriografía pudenda para pacientes que han sufrido un traumatismo perineal o han sufrido un priapismo. Un resultado normal de un ecodoppler es que tenga una velocidad de pico sistólico mayor a los 30 centímetros por segundo y una velocidad de fin de diástole menor a los 5 centímetros por segundo. Cuando tenemos que hacer un test específico de diagnóstico en la parte neurológica, podemos utilizar el reflejo bulbocavernoso, los potenciales evocados somatosensitivos y la electromiografía de los cuerpos cavernosos, como es el gráfico que acá se puede demostrar. La electromiografía de los cuerpos cavernosos es un estudio muy sofisticado y que apunta a evaluar la función de los nervios cavernosos y la respuesta del músculo liso del cuerpo cavernoso. Cuando hay una lesión neurológica esto se ve afectado, o cuando hay una lesión crónica vascular, el músculo del pene está afectado. Entonces este estudio lo puede detectar. El resultado normal de una electromiografía es tener episodios de actividad eléctrica cavernosa, bilateral, simétrica y sincrónica de gran amplitud, lo que nos va a hablar de la indemnidad o no del sistema nervioso cavernoso o del músculo liso del cuerpo cavernoso. Pero ¿a quiénes debemos realizar los estudios complementarios? Si ya dijimos que la mayoría de los pacientes son diagnosticados por la confección de la historia clínica general y sexual, el examen físico y el laboratorio. Pero hay casos donde sí tenemos que utilizar test específicos. Pacientes con disfunción eréctil primaria, o sea, hombres que nunca en su vida tuvieron una erección normal, con excepción de, obviamente, de las causas que sean claramente orgánicas o emocionales. Si tenemos un varón que cuando era chico tuvo un accidente que ha quedado parapléjico, obviamente ese paciente no es para estudiar, o un paciente con una severa patología emocional donde está íntimamente relacionado su falta de erección con su enfermedad emocional, tampoco hacemos estudios específicos. Jóvenes con antecedentes de trauma en el periné, candidatos a una cirugía para revascularizar. Si existe una lesión, una ruptura de las arterias pudendas, nosotros podemos repararlas con cirugía microquirúrgica. Pacientes con curvaturas penianas, ya sea por enfermedad de Peyronie o corvos congénitos, candidatos para cirugía, también son pasibles de estudios de diagnóstico. Los pacientes con severos trastornos psiquiátricos o psicosexuales, los pacientes con problemas endocrinológicos, muchas veces a solicitud del paciente, que él pide, doctor, a mí me gustaría poder saber cuál es la razón. Si bien esto tampoco para nosotros va a cambiar la conducta terapéutica. Y también por razones médico-legales, frente a un implante protésico peniano o pacientes abusadores.